por el logro que decía que para mí era personalmente más importante, y también creo que para la nación española, que fue el de dejar a ETA asfixiada hasta llevarla a dejarla en estado crítico. Estado crítico del que lamentablemente le resucitó a los pocos meses de llegar al gobierno la vergonzosa actuación del presidente Rodríguez Zapatero. Por desgracia, si creíamos que lo habíamos visto todo, el mes pasado hemos visto cómo su alumno aventajado Pedro Sánchez ha superado al maestro, convirtiendo a los testaferros de ETA en socio estratégico de su investidura. La segunda legislatura del Partido Popular, la de la mayoría absoluta gracias a aquello que se llamó el milagro económico, fue la que permitió al presidente Aznar desarrollar una estrategia de lucha total para conseguir derrotar a ETA desde el Estado de Derecho, sin atajos pero sin complejos, en todos los frentes y, como creo que le gustaba decir a él, por su orden. Además del respaldo absoluto al trabajo fundamental de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no lo tuvieron en el pasado, y del Poder Judicial, se aprobaron leyes que fueron determinantes para asfixiar a la serpiente. Fueron muchas y muy importantes. Voy a citar solo algunas. La Ley para la Defensa de la Democracia en los Ayuntamientos y la Seguridad de los Concejales, la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo, la reforma del Código Penal para el cumplimiento íntegro de penas en delitos de terrorismo, la creación de un juzgado de vigilancia única, la penalización de referendos ilegales y, quizá la más importante, la que fue determinante, fue la Ley 6/2002, la Ley de Partidos Políticos. Con esta ley, exenta de complejos pero escrupulosa en defensa de la libertad, se consiguió dejar fuera de la circulación política a quien nunca debió participar de ella. El final definitivo de ETA era cuestión de meses. Otros, lo decía antes, tendrán que rendir cuentas de lo que ocurrió después. Pero el artífice de ese gran éxito fue José María Aznar. Ahora hablar de asuntos como la lealtad y la fidelidad. Y lo voy a hacer claramente como suelo hacer. Porque se me ha invitado a opinar sobre un tema que las implica, lealtad y fidelidad, que es el fortalecimiento de España en el País Vasco. Fortalecer nada menos que España en el País Vasco. O mejor, fortalecer la idea de la nación española en el País Vasco. Y la amplitud del tema exige proceder por orden. Si se desea dar vigor a una idea, conviene antes tratar de identificar aquello que la ha debilitado. Por eso primero abordaré el diagnóstico, y la terapia se deducirá a partir de él, y su eficacia dependerá de haber acertado en este punto. El Pacto Constitucional de 1978 buscó la integración de nuestros nacionalismos domésticos. La voluntad de concordia quiso reconciliar a derecha e izquierda, a monárquicos y republicanos, y también a nacionalistas y no nacionalistas. La fórmula autonómica quiso conjugar unidad y diversidad. Se asumieron también compromisos tácitos, entre ellos lo que he llamado alguna vez externalización del problema territorial. Los partidos nacionales de entonces, la UCD y el PSOE, creyeron que primando el papel de los nacionalistas se pacificaba un problema histórico. Y desde el inicio del proceso autonómico se quiso creer que facilitando el ejercicio del poder a formaciones como Convergencia y Unió en Cataluña o el PNV aquí, se favorecía su integración en el marco constitucional. Desafiar el poder nacionalista, por el contrario, era visto como una peligrosa invitación a esas fuerzas para romper el consenso constitucional. En aquel momento la izquierda española además quiso conceder a los nacionalistas un plus de legitimidad. Se les quiso ver, cuando completaban mayorías, como un factor de moderación. En el País Vasco, esa prima al nacionalismo se vinculaba a la esperanza de terminar con el terrorismo de ETA. Considerar el terrorismo de ETA como un problema político
vinculado a las reivindicaciones nacionalistas, dio pie a un cálculo falso: regalar el protagonismo de esas reivindicaciones al PNV para vaciarlas como causa de la violencia eterna. Y no fue así. El PNV no arrastró a ETA hacia su final. ETA llegó a arrastrar en un momento determinado al PNV, hasta el Pacto de Estella, hasta la conformación de un frente nacionalista, hasta el Plan Ibarretxe. Y hoy volvemos a ver que se dan pasos hacia cierta unidad de acción entre el PNV y los herederos políticos de ETA. Se acuerdan las bases de una reforma estatutaria que no sería tal, porque desbordaría la Constitución. Se mantiene viva la pretensión de concretar un horizonte de perfil confederal que culmine en la autodeterminación, sin reparar en marcos legales que el PNV ha dado por finiquitados hace mucho y a los que no se adhirió con sinceridad nunca. Hoy constatamos que los nacionalistas han hecho su trabajo. La pregunta que cabe hacerse es: ¿qué hemos hecho los demás? El modelo autonómico que España estrenó en 1978 ha llevado la descentralización política mucho más allá que la mayoría de los estados federales con los que se busque cualquier parangón. Cuando los desperfectos del vehículo autonómico son evidentes, creo que sería un error achacarlos a defectos de fábrica. No sería justo reprochar al diseño del coche los accidentes que provocan los conductores negligentes o temerarios. Durante una primera etapa, los dos grandes partidos nacionales, el Partido Socialista y el Partido Popular, conducían con prudencia. Vertebraban el sistema porque los acuerdos sobre sus fundamentos no se hacían depender de formaciones nacionalistas. Una de las mayores falacias que vienen reproduciéndose desde hace un tiempo es ese cuento de la fábrica de independentistas. Se reprocha a todo aquel que ponga reparos a las demandas desorbitadas del nacionalismo contribuir a su expansión. Y como hay cierto empeño en contarme entre los principales operarios de la dichosa fábrica, me disculparán si en este punto opongo a las vaguedades retóricas de la propaganda algunos datos. El primero, por ejemplo, referido al País Vasco, porque nunca el Partido Popular tuvo en el País Vasco mejores resultados que los que obtuvo en el año 2000, por ejemplo. Nunca el Partido Popular había tenido en el País Vasco 7 diputados en las Cortes Generales. Y nunca los ha vuelto a tener. Poco después del año 2000, también, con respecto a Cataluña, el Centro de Investigaciones Sociológicas de su otra vida dejó constancia de un sistema autonómico plenamente consolidado. Los resultados electorales nacionalistas eran limitados y decrecientes. Se registraba entonces una excelente opinión sobre el Estado autonómico, sobre el funcionamiento de las instituciones y sobre los acuerdos políticos que se habían producido desde 1978 y con expresa adhesión al modelo. La menor intensidad de sentimiento nacionalista catalán excluyente se registró en 1996. Un 11%, 1998, un 11,5%. 2002, un 12,1% y en 2006 ya el 17,5%. En ese mismo año, quiero recordar, año 2000, el PNV tenía en el País Vasco el 30% de voto y el Partido Popular el 28,5% de los votos. Y el mismo número de diputados. Con los datos en la mano se llega a una conclusión que la lógica anticipa. Los que fabrican independentistas son los independentistas, sobre todo cuando se les allana el camino para hacerlo. Pues bien,
La fase de conducción responsable duró hasta el año 2004. Y a partir de entonces la izquierda, en conjunto, quiso dejar de sentirse solidaria con la transición. Decidió echarse en brazos de quienes denunciaban esa etapa histórica y buscar las opciones nacionalistas como nuevos socios constituyentes. Pulsar al centro derecha de la vida política fue letalmente alto. Negociar con formaciones nacionalistas en progresiva radicalización. Ya no se negociaban traspasos competenciales, sino el mismo modelo de Estado. Se negociaba el Estado con los enemigos del Estado. Y hoy las consecuencias saltan a la vista. Pero hasta aquí no se llega por casualidad, ni a lomos de una evolución espontánea del modelo. Hasta aquí hemos llegado porque algunos han querido. Lo que he llamado antes los conductores negligentes y temerarios. Dio 1.581 votos y 3 concejales, uno de los cuales era él. Tenía 24 años. A su muerte, el Partido Popular había sido el partido más votado en San Sebastián en las elecciones autonómicas, celebradas 3 meses antes. Había ganado en San Sebastián las elecciones europeas. Ganó después las elecciones generales en todas las capitales vascas, teniendo un resultado histórico. A Gregorio Ordóñez, como a otros, lo mataron porque fortalecía la idea de España en el País Vasco. Por eso, y solamente por eso le mataron. Esto que acabo de recordar y que vosotros no queréis olvidar, hoy quieren también borrarlo de la memoria colectiva. ¿Quiénes? ¿Quiénes lo quieren borrar? Pues lo quieren borrar los que aquí hacían política mientras ETA mataba, como si ETA no matase. Y hoy continúan haciendo la misma política como si ETA no hubiera existido nunca. ¿Quiénes lo hacen? Los que aquí hacían política mientras ETA mataba, justificando que ETA matase. Y hoy continúan haciendo la misma política justificando que ETA haya existido y haya matado. El fortalecimiento de España en el País Vasco no puede hacerse como si esa página de la historia no se hubiera escrito, menos aún tolerando una reescritura manipulada. Pues bien, la memoria de todas esas víctimas asesinadas por ETA tiene un significado político y constituye un deber moral inexcusable. Significado político porque la intención de sus asesinos fue suprimirlas como obstáculos a su pretensión política. No se puede considerar accidental la violencia ejercida para imponer una determinada pretensión política sin que tal pretensión quede mancillada. Por eso, no se trata solo de compadecer a las víctimas, sino de explicar por qué mataban los que aquí mataban. Ese significado político de las víctimas asesinadas es lo que hace intolerable pretender que los objetivos históricos de ETA puedan orientar ningún tipo de reforma estatutaria. En palabras de Fernando Savater, que el nuevo estatuto que se pergeña suponga un compendio de los objetivos de ETA convertidos en ley. Las víctimas del terrorismo son las víctimas referenciales de la democracia española. Ellas, y no otras. Simplemente porque no murieron por ningún bando, sino por las libertades de todos. Y quiero por eso concluir aludiendo a su memoria. Su recuerdo es lo que más nos compromete en el fortalecimiento de la idea de España, porque eliminar cualquier vestigio suyo en el País Vasco era lo que se perseguía con su muerte. Fortalecer España en esta tierra supuso no hace mucho el sacrificio de la vida. Hoy no demanda una tarea tan heroica. Toca fortalecer los cimientos de la idea de nación española. Hará falta un templo reconstructor y combinar tenacidad, paciencia
y perseverancia. Y yo espero que mi contribución a este acto haya aportado algo a un edificio que otra vez tenemos que levantar entre todos juntos. Muchas gracias a todos. De Gregorio y otros compañeros, aunque estuvieran en otros partidos políticos. Pero hay una que es de plena actualidad. Hay una persona que pregunta, dice: hoy se ha acordado el calendario del traspaso de competencias a Euskadi, entre ellas el régimen económico de la Seguridad Social. Y yo también pensaba ayer sobre este asunto y creo que ocurre un poco lo de siempre, ¿no? Al final, unas pensiones que son deficitarias en el País Vasco, que por lo tanto vamos a pagar a escote entre todos los españoles, porque, por ejemplo, en el año 2017, creo recordar, en números redondos, eran 3.500 millones de euros el déficit de las pensiones en el País Vasco. Yo no sé por qué siempre consigue el PNV quedarse con la parte del jamón y España siempre con la del hueso. Yo creo que esa es una pregunta interesante, no sé si tienes alguna explicación. Lo diré completamente claro, lo he dicho antes en lo que he expresado, que la descentralización en sí misma no es más que un proceso más de desarticulación del Estado. Este acuerdo al que se ha llegado por este gobierno, que es un gobierno en contra de las ideas que nosotros defendemos, y el Partido Nacionalista Vasco, es el comienzo del fin de la Caja Única de la Seguridad Social. Y por lo tanto es el comienzo del fin de un instrumento básico de solidaridad entre españoles. Y por lo tanto es el comienzo del fin del principio de libertad, del principio de igualdad y solidaridad entre españoles manifestados a través de nuestros compromisos con la seguridad social. Es el comienzo del fin. Repito, no digo que sea el fin, digo, es el comienzo del fin. Y yo estoy en contra. Lo digo con todo el respeto. Hay cosas que no se pueden hacer, y esta que se ha hecho hoy no se debe hacer. Es algo que se podrá decir, bueno, viene reflejado en el Estatuto. No, el Estatuto viene reflejado en una apelación que hay que rellenar y que es opinable, como todas. Y segundo, por encima de eso está el deber que tiene el Estado de garantizar la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles. Y eso es un paso más en el proceso de desmantelamiento y de debilitamiento de la nación española. Y por lo tanto yo hablo claro y digo, estoy en contra de lo que se ha hecho. Más aún, yo quiero recordar que en el año 1996, nosotros, sin necesitarlo, el Partido Popular que yo presidía sin necesitarlo, llegó a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco, un acuerdo de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco. Yo recuerdo muy bien la primera conversación que yo tuve con el presidente del Partido Nacionalista Vasco de entonces, que se llamaba Javier Arzallus. Y yo recuerdo muy bien cómo empezó esa primera conversación. Y hay cosas sobre las cuales no se va a hablar. Y hay cosas que no van a estar nunca encima de la mesa. Y si se ponen encima de la mesa, no hay ninguna posibilidad de acuerdo. La primera, la Caja Única de la Seguridad Social. Por eso no se ha tocado. Y abrir una brecha en esa caja es abrir una brecha en el edificio de la solidaridad del Estado que es perjudicial para todos, también para los de aquí. Y por lo tanto lo digo como pienso. Hay otras tres preguntas que más o menos hablan de lo mismo. Hay una que dice: muchas gracias por venir a Bilbao, presidente. Esta es un poco comprometida la pregunta, pero la vamos a
la vamos a hacer. ¿Por qué cree usted que, habiendo tenido mayoría absoluta el Partido Popular, no derogó la ley de memoria histórica, sabiendo que rompió el espíritu de la transición y que volvía a abrir las heridas y el odio entre españoles? Gracias. Bueno, primero, yo estoy encantado de estar en Bilbao, como ya he dicho antes, y sí, yo he estado en 2 sitios en España últimamente hablando en España, uno Barcelona y otro Bilbao, y con mucho gusto y encantado. Y si no vengo más a Bilbao es porque no me han invitado hasta ahora. ¿Para qué voy a decir lo contrario? Es decir, si me hubiesen invitado, pues hubiese venido, pero me han invitado, pues no he venido. No lo sé. En la segunda parte yo no me toca. Pues suficientemente respondida. Ha comentado Felipe González que todos saben a quién vota y que no se siente representado en los debates del Parlamento. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué le parece que un exministro, que una exministra, pueda ser fiscal general del Estado? Yo me siento representado en el Congreso de los Diputados a través del partido al que pertenezco, que es el Partido Popular, con el cual me identifico y que creo que está en una situación en la cual merece la ayuda de todos porque su posición es fundamental, y que creo que está en una senda política en la que yo creo. Yo no creo en la política, nunca he creído en la política como un ejercicio de división. Siempre he creído en la política como un ejercicio de integración. La política es un ejercicio de voluntades positivas, de sumar, 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 integrar, 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 integrar. Uno puede tener la tentación de repartir la nada. Bueno, pues repartes la nada. Repartir la nada es quedarse en la nada. Y cuando no hay nada que repartir, pues ¿para qué te vas a discutir? Pero la política es sumar, 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 integrar, integrar, integrar. Y eso es lo que forja las mayorías, más o menos. Pero eso es lo que te lleva a las mayorías, ¿no? Yo cuando he recordado que el Partido Popular pues, tuvo aquí sus mejores años, momentos históricos en unos años determinados, fue porque defendíamos unas políticas. ¿Por qué? No nos disfrazábamos de nada. No jugábamos a las tácticas al corto plazo. Hemos vivido momentos terribles en el País Vasco. Yo he vivido momentos terribles. Y los hemos superado. Pero hemos procurado mantener siempre nuestra identidad, mantener siempre tu identidad, ser quien eres, ser fiel a lo que eres, ser fiel a lo que has sido. Saber efectivamente que dónde radican las claves del éxito y dónde radican las claves del fracaso, analizarlo, ver la realidad de frente, como yo decía antes, analizar por qué tuvimos esto y por qué no lo tenemos ahora, por qué tuvimos esto y por qué lo hemos perdido. Eso es un ejercicio político fundamental. No equivocarse en el análisis de la realidad ni equivocarse en el diagnóstico. Si te equivocas en el diagnóstico, los resultados no acompañarán. Yo digo, yo soy partidario de hacer ejercicios de suma y de integración. Hoy estamos viviendo un pacto social, comunista y nacionalista, que significa y que pretende un cambio de régimen en España. Alguien podría decir, yo no estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Muy bien, pues no estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Me parece muy bien y articule la política que quiera con ese diagnóstico. Yo estoy de acuerdo con mi diagnóstico. Y además digo, ese diagnóstico pasa por expulsar al centro derecha de la vida política. Una vez más, como se hizo en la Segunda República y como se intentó en el Pacto del Tinel y como se ha intentado aquí con el Pacto Ibarretxe y como se vuelve a intentar ahora. Si el centro derecha no es consciente de eso, el centro derecha será sepultado. Si el centro derecha es capaz de afrontar eso, aunque pase momentos difíciles, pero de afrontar eso con todas sus consecuencias, el centro derecha tendrá más tarde o más temprano, y será más temprano que tarde, el respaldo de una mayoría de los españoles. Y tendrá, en muchos sitios, se encontrará con sorpresas. Aquí, en el País Vasco también. Usted, que también ha influido muy mucho en el descenso del voto constitucionalista y del PP,
el exilio forzoso tan importante, casi 200.000 vascos, un 10% de la población, que provocó y provoca el nacionalismo asfixiante? No tengo la menor duda, pero eso forma parte también de la realidad. Forma parte de la tragedia del País Vasco, forma parte de la tragedia española, forma parte de las cosas que no hay que olvidar. ¿Cómo actuar como si no hubiese pasado nada o cómo justificando las políticas que llevaron a eso? Al exilio de más de 200.000 vascos. ¿Que eso cambia el panorama demográfico y cambia el panorama electoral del País Vasco? Por supuesto que sí, pero esa es la realidad que hay. Y sobre esa realidad que hay es sobre la que tenemos que trabajar, no sobre otras cuestiones. Cuando está en juego un cambio de régimen constitucional en España, cuando se pone en cuestión la propia supervivencia de la nación española, la propia existencia de la nación española, o cuando se pone en riesgo un elemento esencial de libertad y solidaridad, hay mucha gente en España socialista de muy buena fe, o comunista de muy buena fe. Pero ¿quién le iba a decir a un socialista o un comunista de muy buena fe que sus colegas socialistas o comunistas de hoy iban a poner en cuestión y abrir grietas en la caja de la seguridad social? Digamos la verdad, entre otras cosas, la caja de la seguridad social, la seguridad social en España la crean los conservadores, no la crean la izquierda, la creamos los conservadores, ¿no? Y el fondo de la seguridad social lo creamos nosotros también, dicho sea de paso. Y las pensiones se garantizan cuando hay empleo, no de otra manera distinta. Pero en la historia socialista, en la historia del pensamiento socialista, el concepto de igualdad y el concepto de solidaridad para un socialista tradicional ha sido sagrado. Y la representación de eso, en gran medida, era la Caja Única de la Seguridad Social. Y hoy la izquierda española se ha entregado de hoz y coz en manos de los nacionalistas y se ha vuelto una izquierda identitaria, defensora de los privilegios y de la diferencia entre ciudadanos y entre españoles. Y eso, pues, para el país es una tragedia. Pero bien, ocupándonos de nosotros. Si acertamos en el diagnóstico, y ese es el diagnóstico que tenemos, el de que estamos en algo que va hacia un cambio de régimen, tenemos que actuar en consecuencia. Si lo hacemos, acertaremos. Si no lo hacemos, pues España vivirá horas oscuras. Y yo, como estoy convencido que la capacidad de los ciudadanos españoles está muy por encima de lo que algunos piensan, tengo la esperanza de que todavía haya la suficiente fuerza, la suficiente voluntad, el suficiente ánimo y las suficientes ganas y el suficiente coraje como para hacer las cosas que hay que hacer, que no son pocas y que no son fáciles, pero que son deseables, posibles y accesibles. Pues muchas gracias, presidente. Siempre concluimos la mesa anunciando la siguiente, y hoy lo haremos de igual manera, será el 26 de marzo. El título será España vista desde el exterior, y contaremos con la participación de 3 corresponsales de televisión española actuales y del pasado en el exterior, en Londres, en Berlín y en Rabat. Creo que será muy interesante. Y, presidente, muchas gracias por tu asistencia, por tu mensaje que nos ha reconfortado, y ten la seguridad de que si siguen sin invitarte desde aquí, me da igual que sea Bilbao que cualquier otra ciudad del País Vasco, me comprometo, y ojalá tú tengas libre la agenda para que el año próximo puedas estar de nuevo con nosotros. Muchas gracias.